marzo de este año se presentó el cuaderno número 8 de Flaxo Guatemala, que tiene como tema la anomia del Estado. Este es un tema bastante amplio que se ha estado trabajando en Guatemala desde hace más o menos 10 años. Este cuaderno lo que hace es recoger las reflexiones durante este periodo, y empezaron obviamente desde el año 2006, 2005 más o menos, cuando se empezó a trabajar los cuadernos de información política con el trabajo de Flaxo, y en ese momento realmente se estaba discutiendo el tema de las dificultades, diríamos, institucionales del Estado de Guatemala. A partir de ahí se empezó a reflexionar un poco cuáles eran las dificultades de un país que no tiene un norte estratégico institucionalmente hablando, y a partir de ahí entonces surge el concepto de anomia. La anomia es un concepto que surge en la teoría sociológica para describir un desajuste entre las reglas y las prácticas, de manera que usualmente la sociología siempre lo había trabajado como un concepto para identificar los problemas de una sociedad. Sin embargo, cuando se toma desde el concepto de anomia del Estado, eso significa un desajuste que escala a nivel institucional. El Estado, que es el encargado de reducir la anomia, es el que produce la anomia. Eso significa que el Estado, en lugar de resolver los problemas, es el que los produce. Este cuaderno lo que hace es sentar el marco teórico que estaba disperso durante muchos años, en muchos escritos que estaban, diríamos, hechos durante muchos momentos. Y entonces ahorita lo que hace es que se reflexiona desde una sola mirada, desde un solo texto, con las posibilidades de seguir ampliando este marco teórico. El marco teórico obviamente tiene mucho que explicar sobre la situación de Guatemala en estos momentos, especialmente con lo que se llama la captura del Estado, estos casos de corrupción que se han estado descubriendo en los últimos años, y en la práctica lo que nos hace explicar es, quizás lo que nos hace responder es la pregunta: ¿qué fue lo que entró en crisis en el 2015? Y lo que entró en crisis fue un modelo de Estado y un modelo de instituciones que en la práctica pues, ya no da para más. En la teoría sociológica y en la teoría del desarrollo se dice que la diferencia entre un país desarrollado y un país no desarrollado es justamente la calidad de las instituciones. Este cuaderno lo que hace es medir la calidad de las instituciones y describir en alguna medida que existen dos tipos de institucionalidad. Una institucionalidad que es la que está escrita, la que tiene, digamos, condensada en los reglamentos, en las leyes, y otra que es la que se desarrolla en la práctica, que se desarrolla con los recorridos del poder. Ese es el problema, diríamos, cuando se habla de reformas constitucionales o reformas legales, como las reformas, diríamos, a la ley electoral y a partidos políticos, porque lo que hacen es reformar la institucionalidad formal, pero nunca los recorridos alternos del poder. Lo que nos mete realmente en esta discusión es las dificultades de una sociedad que nunca ha consolidado una institución fuerte y un Estado fuerte. En esa medida, realmente a la última parte del cuaderno se discuten algunas posibilidades de lo que se podría llamar la hoja de transformación de esta sociedad. Creo que a todos los guatemaltecos nos interesa más bien no hacer más evaluaciones de los problemas que tenemos, algunos piensan que ya estamos sobrediagnosticados, sino más bien empezar a diseñar la hoja de ruta que permita transitar de una sociedad subdesarrollada como la guatemalteca, con muchos problemas, a una sociedad que en alguna medida tiene posiblemente un futuro mucho más próspero y luminoso. En ese sentido, la última parte del cuaderno lo que discute es cuáles son las posibles, diríamos, las posibles estrategias que nos podrían superar, diríamos, de este estado anómico a un estado posiblemente más funcional. Y bueno, en esa medida, ese es el contenido y esa es la trayectoria intelectual de este cuaderno número 8.